Se entregan los premios del concurso de altos rendimientos y son todos rendimientos de maíces sembrados en segunda fecha, o sea, después de un cultivo de invierno. De manera que la charla va a tratar de eso, de interpretar cómo es el ambiente, cómo es la respuesta del cultivo ante esas condiciones de una siembra que no es la habitual, aunque en los últimos años ha tomado mucha importancia en cuanto a hectareaje de áreas de superficie sembrada, ¿sí? Entonces, desde el lado de cómo funciona el cultivo, qué le ofrece el ambiente en esas siembras demoradas, es lo que es el enfoque ecofisiológico que será nuestro título. ¿Qué es lo que está llevando a que año a año vaya creciendo el área de siembra? Lo vamos a tratar de explicar, pero creo que es muy sencillo, los rendimientos son más seguros en las siembras tardías, sobre todo porque uno se alivia el riesgo climático de la falta de agua en la floración, que sí ocurre y con mucha frecuencia, más últimamente sumadas a golpes de calor, en siembras de fecha habitual o de primera, ¿sí? Entonces una fecha de segunda coloca esa etapa tan sensible como es la floración, más alejado de ese riesgo climático de enero, ¿sí? La floración está ocurriendo en febrero, donde el balance climático de demanda del cultivo, que tenga que ser abastecida por las lluvias, es más favorable para el cultivo, ¿sí? Entonces lo hace más seguro. Si el año viene con una excelente condición hídrica, que parece que no va a ser no fueron los últimos dos, nos acordamos del 2009, en esas condiciones una fecha temprana tiene un potencial, un techo a alcanzar más alto, por lo que discutiremos mejor, pero aliviado el riesgo climático de la sequía en floración, en un año llovedor, el resto del ambiente hace que el maíz sembrado temprano tenga un techo más alto. Pero así como tiene el techo, ante un problema climático, ese techo se nos viene abajo y nos alejamos bastante, o sea, son muy inestables esos rendimientos de fechas de siembra tempranas o habituales o las tradicionales en la zona. Un año bueno festejamos todos, pero ya llevamos varias campañas con problemas y los que sembraron temprano y han sufrido esos problemas. Y aquel que sembró más tarde, un poco inicialmente porque se le demoró la siembra o porque le gustaba o por cuestiones de empresa y encontró que los rendimientos no eran tan malos y lo fue comentando y le fueron dando favorables y entonces se difundió no solo acá, en toda la zona pampeana. En la zona pampeana, núcleo y no tan núcleos, las siembras demoradas, ya sea de cultivo de segunda, sobre un cereal de invierno como es el caso del concurso de este año, o un cultivo de maíz de primera pero sembrado demorado, ¿sí? O sea, aquel que tiene el lote en barbecho desde el otoño, en vez de sembrar en septiembre o principios de octubre, lo demora a sembrar más tarde y ha tenido buenos resultados, ¿sí? Por esto, porque alivia el riesgo climático, que es una contingencia que no puede hacer nada, ¿no? Cuando le toca, le toca, ¿sí? Ya el cultivo está, la fecha está, la floración ocurre y si en ese momento falta el agua, como es habitual que falte en un año de cada dos y que falte mucho en un año de cada cuatro según las probabilidades, bueno, hace el cultivo de segunda más seguro. Los pronósticos dicen que el agua, si bien va a ser un ciclo neutro, o sea, no va a haber excesos como un año niño, en todo caso, si hay un pequeño riesgo de que sea un poquillo de niña, sobre todo al principio de la primavera, como está ocurriendo, y las lluvias vendrían tarde en la estación, o sea, hacia final de primavera, lo que ayuda a pensar que la siembra demorada. ¿Por qué no se hacía antes? Por ahí es la pregunta, y es que esto lo descubrimos ahora, de que es más estable. El tema es que años atrás, bastantes años atrás, los problemas de insectos en siembras demoradas eran graves, la famosa barrenador de la caña, que se agravaba el problema porque había mucha más población de insectos en el ambiente en siembras demoradas. Hoy día, con eventos transgénicos, eso se ha resuelto. Por otro lado, también el mal de Río Cuarto, la población de chicharritas que son el vector que transmiten el virus, también era más grave en el mejoramiento, ha hecho que la tolerancia haya aumentado. De manera que todas estas cuestiones de la tecnología que acompaña al maíz han hecho posible que aquello que no era posible porque los bichos hacían estragos, hoy día es posible, entonces se aprovecha esa estabilidad de las tardías.